que puedas contemplar en esta mañana las grandes obras de Dios en tu vida. Que veas eso que considerabas imposible, lo veas hecho de parte de Dios. Mantén siempre la fe firme de lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Confía en Él. Estamos en la carta a los Romanos en el capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 25. La palabra de Dios dice así: pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él, y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué buena manera de terminar esta porción bíblica del capítulo 11. A Dios sea toda gloria, a Dios sea toda honra. Qué tremendo. ¿Sabe? El desconocer el plan de salvación es un gran error de la humanidad. Aún más, desconocer el plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros como creyentes. Esto también es un craso error, porque es importante saber cuál es el plan y el propósito de Dios. El de ahora, el del futuro inmediato. Bueno, y el plan final. No sé si se entendió eso. Es importante saber para qué estoy yo en este momento del mundo. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer a través de mí en los demás? Y al mismo tiempo, conocer ese plan final. Luego de haber hecho lo que me corresponde, mantenerme firme en la fe, esperando la promesa de redención, salvación y vida eterna en el Señor. Sí, Pablo dice, el pueblo judío se endureció. Bueno, lo ha dicho muchas veces, ¿no? Se endureció. Y ese endurecimiento de corazón es parte del plan de Dios. Ellos endurecieron sus corazones. No quisieron entender. No quisieron creer. Pero esta ha sido la oportunidad diseñada por el mismo Dios para que los no judíos creyésemos en Él. Y dice Pablo, de una manera que sorprende,
Hay un número límite. Hay un número límite de creyentes. Y cuando este número límite de gentiles se convierta, ojo, en el Apocalipsis habla de 144,000 y no estoy hablando de 144,000. Cuando lleguemos al Apocalipsis, si el Señor me lo permite, nos daremos cuenta qué representa este 144,000. Pero este número es un número que está en el corazón de Dios, no en la mente del hombre. Óigalo bien. Pero lo llamativo es que cuando se cumpla con este tope de creyentes gentiles, entonces dice Pablo, todo Israel será salvo. Y lo dice porque Él es fiel a su palabra. La salvación es de los judíos, es del pueblo de Israel. Él lo profetizó en Isaías y en Jeremías, dice Pablo. Dice que vendrá de Sión el libertador, que quitará la maldad de Israel. Porque dice que apartará de Jacob la impiedad. Jacob es Israel. Israel es el nombre que Dios le dio a Jacob cuando transformó la naturaleza espiritual, almática, carnal, como lo quiera entender. Dios le cambió el nombre a Jacob. Ya no será más tu nombre Jacob, tu nombre será Israel. Así que cuando habla de Jacob se está refiriendo a Israel como nación, como pueblo, no como un individuo. Óigalo bien. Y dice, y este será mi pacto con ellos. Sí, va a quitar la impiedad, los va a purificar, los va a limpiar, los va a salvar. Cuando quite sus pecados. Y este será mi pacto cuando quite sus pecados. Sí, óigalo bien. Yo no sé si está entendiendo en esta mañana. El pueblo judío es el pueblo escogido por Dios. Dios tiene un pacto con ellos. Él hizo un pacto con ellos a través de Abraham, Isaac y Jacob. Dios les propuso un nuevo pacto en Cristo Jesús y ellos le rechazaron. Habiendo sacrificado el cordero, rechazaron la sangre de este cordero, rechazaron la sangre del pacto. Pero Pablo está diciendo que al final de los tiempos, el pueblo judío caminará con Jesús. ¿Sabe? Hoy los judíos, como nación, no creen en Jesús. Hay unos cuantos que creen en Jesús como el Mesías. Pero como nación, como pueblo, ellos no creen en Jesús. Voy a contarle, en el 2006, el hombre más eminente, un rabino representativo del pueblo judío, antes de morir, tuvo una revelación, tuvo una visión, tuvo un encuentro con Jesús. Jesús se le manifestó como se le manifestó a Pablo. Y este hombre dejó un nombre escrito en un sobre y dijo que solo lo podían destapar, descubrir qué había en ese sobre cuando él muriera. Murió aquel anciano, hombre lleno de sabiduría. Y cuando destaparon el sobre, encontraron el nombre del Mesías allí. Él les había dicho que allí estaría el nombre del Mesías. Y dejó claro que el nombre del Mesías es Yeshua, Jesús. ¿Sabe? Lástima que tomaron esta escritura, esta revelación de este anciano, de este rabino, como propio de un acto senil, de demencia senil,
El sacerdote ya estaba viejo, ya terminó confundido, dijeron otros, enloqueció y no le dieron importancia. Pero Jesús se seguirá revelando al pueblo judío, porque un día, como nación, serán salvos. Y déjeme decirle que este día no está lejano, que este día está muy cercano. Óigalo bien, déjeme decirle que si bien ellos hoy no aman a Jesús, Jesús les ama. Dios no ha dejado de amar a su pueblo. Recuerden la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue. El hijo pródigo es Israel. El hijo pródigo se marchó lejos de casa del padre. Pero el padre dejó de amarlo. El padre le aborreció. No. Él estaba lejos. Estaba haciendo su propia vida lejos del padre. Pero déjeme contarle que el padre anhelaba, deseaba que el hijo regresara. Él lo estaba esperando a que el hijo regresara, que el hijo rebelde regresara. La parábola del hijo pródigo ejemplifica claramente, óigala bien, la dualidad de los dos pueblos. La dualidad de la Biblia. Le he venido enseñando que la Biblia es dual. Siempre tiene dos personajes. Siempre tiene dos proposiciones. Dos hijos. El hijo pródigo es Israel. Y el otro hijo es el pueblo gentil. El hijo pródigo se fue. Se marchó lejos, pero el otro hijo se quedó con el padre. Se quedó obedeciendo al padre. Pero el padre no dejó de amar al hijo que se quedó. Pero les cuento que el amor más grande, si se pudiera dimensionar el amor, esto es metafórico, el amor más grande lo sentía por el hijo que se había marchado lejos, el hijo que estaba en desobediencia, el hijo que no quiso quedarse en la casa del padre. Óigalo bien, Dios eligió a Israel. ¿Sabe? Cuando yo meditaba en esta palabra, antes de compartirle esta palabra, yo miré aquí en el versículo 29, dice, irrevocables son los dones. Dios no da y quita. Si Dios te dio un don, no te lo quita. No. Es el hombre quien desecha las cosas de Dios. El amor de Dios, no. Él no quita su amor, Él no deja de amar. Es el hombre que tira al tinoco, a la basura, al excusadero, lo que Dios siente por él. Óigalo bien, yo me puse a reflexionar, dice, el llamamiento de Dios es irrevocable. Si alguien que no ha caminado con Jesús, alguien que no conoce a Jesús, está escuchando esta palabra, tiene que saber que Dios le ha venido llamando una y otra vez. Y cada vez que le ha rechazado, Dios ha estado allí esperando que acepte su llamado. Porque cuando Dios te llama, cuando Dios te elige, esta elección, este llamado, así cambie de barrio, así cambie de ciudad, vaya donde vaya, así cambie de país, Él dejará escuchar su voz, te seguirá llamando.
Porque este llamado, tal como Él es inmutable, tal como Él no cambia, su llamado también permanece para siempre. Óigalo bien. Yo no sé si ha comprendido en esta mañana, pero Pablo dice, no se llenen de soberbia, no se llenen de arrogancia. Aquí todos hemos pecado. Porque alguien dice, ¿cómo los judíos pudieron haber matado al Señor y luego lo rechazan? Aquí todos hemos pecado. Tanto el hijo pródigo como los que estamos en casa. Ninguno ha sido perfecto. Ninguno ha sido bueno. Sí. En lugar de eso, Pablo dice, aquí estamos es por misericordia. Y de una manera muy particular, Pablo dice, bueno, si Dios tuvo misericordia de ustedes, ¿por qué no lo puede tener de su hijo? ¿Por qué no puede tener misericordia del hijo pródigo? No sé si entendió eso, pero ¿cuánto te perdonó Dios a ti? ¿Crees que eres mejor que los demás? ¿Cuánto te perdonó el Señor a ti? Y es donde yo siempre enseño. Tenemos que hacer uso de la misericordia de la misma manera que Dios la aplicó con nosotros. Tenemos que ser misericordiosos como Dios lo ha sido con nosotros, en el mismo nivel. Y Pablo termina advirtiéndole al pueblo de Roma, que a la pequeña iglesia de Roma, óigalo bien, que Dios, así como ha tenido misericordia de los que no son judíos para salvación, la tendrá para su pueblo al final de los tiempos. El pueblo judío será salvo, creerán en Jesús. Óigalo bien, luego de que rechacen, luego de que acepten al anticristo, según el profeta Daniel, el pacto de 7 años de paz se rompe y es entonces cuando miran a Jesús, se pondrán las manos en la cabeza, se arrepentirán, se humillarán delante de Él. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Como el hijo pródigo se arrodilló delante de papá, Él lo levantará, lo abrazará y le pondrá su anillo. Óyelo bien. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.